aquel que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. Dice que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, cariño? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Creo que tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. ¿Cómo le va? Pasan los programas y la gente que se sienta aquí en esta mesa sí, vamos a decirlo, todos hacen lo mismo. Se sorprende por los presidentes y las frases de los presidentes. Y se ríen también, como nos reímos todos y como se deben estar riendo al otro lado de la pantalla. Que nos miren por algo. Bueno, vamos a hacer otra edición de Hablemos de Política. Hoy sentamos para charlar un rato al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Pablo Farías, representante del Frente Progresista, del socialismo que tiene, bueno, que tomar decisiones, no en lo inmediato, pero seguramente en los próximos meses, hacia dónde va a ir el socialismo. Así que vamos a hablar con él. Uno de los temas que vamos a hablar es este, ¿no? Y también se ha mejorado, ¿no?, esta relación tan tirante entre la legislatura y el Ejecutivo Provincial y muchos otros temas más. Arrancamos, HDP. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Arrancamos el primer bloque y como lo decíamos, le damos la bienvenida al presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías. Gracias por venir acá. Gracias a ustedes por la invitación. La idea es hablar un poco de política y para comenzar lo que ha pasado esta semana. La provincia tiene su presupuesto, lo terminó de aprobar el Senado, pero obviamente pasó y fue muy discutido en Cámara de Diputados. Esta situación habla de una mejora en la relación entre la Cámara y el Ejecutivo Provincial. ¿Qué pasó? Bueno, esperemos que sí, que se mantenga la vía del diálogo, que creo que es la vía correcta entre poderes. Los poderes tienen que ser autónomos, independientes, digo los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero al mismo tiempo que tiene que haber independencia, tiene que haber diálogo. Porque diálogo no significa de ninguna manera que uno va a terminar aceptando imposiciones del otro, sino que al contrario, yo creo que a través del diálogo uno encuentra los consensos y es donde uno puede avanzar. Y estábamos en un brete de falta de diálogo, de falta de poder encontrar los consensos suficientes, y eso se vio en el presupuesto. Por suerte lo hemos resuelto favorablemente y esta semana terminó de aprobarse en el Senado. ¿Usted cree que puede haber un antes y un después del presupuesto, Pablo? Ojalá que sí, porque nosotros venimos reclamando... reclamando... ¿Qué es lo que indica eso, no? Porque más allá de la esperanza, digamos, hay elementos... No, nosotros valoramos como positivo las convocatorias del gobierno a tratar temas específicos. En cada una de las oportunidades que hemos tenido diferencias con respecto a mensajes del Ejecutivo, una de las cosas que planteamos siempre es que hay temas que por su importancia y su trascendencia es bueno que el Ejecutivo nos convoque a los legisladores, sobre todo cuando hay una composición distinta, como es la Cámara de Diputados, tiene mayoría opositora, a tratar determinados temas. Y esto fue lo que pasó, digo, la semana de la aprobación de la media sanción, digo, en la Cámara de Diputados, empezó con una convocatoria donde hubo nada menos que 3 ministros del Ejecutivo. Está la ministra Celia Arena, el ministro Corat y el ministro Agosto, tratando con el pleno de las dos comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales el tema de presupuesto. En la extraordinaria fueron más de 30 proyectos, algunos se trataron, otros. ¿Qué queda pendiente y no estuvieron medios lentos o estuvieron complicados por el tema presupuesto? El tema presupuesto creo que marcó un límite difícil de pasar cuando no nos poníamos de acuerdo, nada menos que con los números que tienen que ver con la provincia y con las principales administraciones de los municipios
y de las comunas de la provincia. Creo que eso fue lo que nos detuvo. Igual fueron saliendo varias de las iniciativas, no tengo ahora el número exacto, pero fuimos avanzando, y nos restan las que tienen que ver con nuevos endeudamientos de la provincia para obras determinadas, la defensa de San Javier, el acueducto del Centro-Oeste. Digo, sobre todo porque hoy, más allá de habernos puesto de acuerdo en el presupuesto, lamentablemente escuchamos de voz del mismo ministro Agosto algunos planteos críticos hacia el endeudamiento tomado en la gestión anterior. Entonces, bueno, queremos ser coherentes, tenemos que poner en discusión los endeudamientos de este gobierno. Nosotros somos, en principio, positivos respecto a que la provincia tome créditos a buena tasa, que los puede pagar porque es la provincia más desendeudada del país. El ministro lo dijo acá, dijo que el socialismo tiene que pagar ahora, esta semana, una parte, 125 millones de dólares que tomó el socialismo. Sí. Algunos dicen de muchas obras que terminó complementando este gobierno. Sí. Quiero corregir algo, no lo tomó el socialismo, no fue el Partido Socialista. Hay una continuidad de gobierno. Lo tomó el gobierno de la provincia, fue una ley que aprobó por amplísimo, no fue por unanimidad porque hubo algunas abstenciones y algún voto en contra, pero fue un amplísimo consenso en las dos cámaras. ¿Ustedes unas tasas que ojalá hoy estuvieran disponibles de alrededor del 7% anual en dólares. No. Claro, el gobierno eran tasas muy bajas y fueron buenos créditos que además se aplicaron todas a obras públicas que en un altísimo porcentaje se concretaron en la misma gestión y algunas, es cierto, se están terminando ahora, pero el grueso de esas obras se hicieron y fueron obras acordadas inclusive con la oposición en ese momento. El gobierno distribuyó una tablilla, digamos, no lo ha hecho de manera oficial, pero nos ha enviado, digamos, de manera oficiosa, diciendo, bueno, el año 2018 se pagó determinada deuda, 2019 determinada deuda, y hoy tienen 13 veces más de deuda en millones de pesos que pagar, digamos. A eso apunta Mariano cuando sostiene que el gobierno cree que acumularon la deuda fuera de la gestión, digamos, ¿no? Primero dos cosas. Nosotros gobernábamos pensando, porque de hecho lo hicimos así en las campañas, y teníamos muy buenas posibilidades de pensar que iba a haber una continuidad de gobiernos del Frente Progresista, con lo cual que no estábamos pensando en endeudar para que lo pague otro signo político, ¿no? Nunca estuvo en la cabeza nuestra realizar las cosas de esa manera. En segundo lugar, depende cómo se mire, la plata puede parecer mucho o poco. Si lo miramos en términos de lo que implica para el presupuesto de un año de alrededor de 850 mil millones de pesos, lo que tiene que pagar el servicio de deuda es realmente poco, y además es una provincia que lo puede asumir bien porque no tiene problema. Hay provincias que están muy complicadas con el endeudamiento, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba y otras provincias mucho peor todavía. La nuestra no, lo puede pagar y no afecta el desarrollo de la economía ni de los pagos de la provincia. ¿Es correcto decir que hay visiones distintas del gobierno? Hay un gobierno actual, a mí me parece, que piensa bastante más en la producción que en otras cuestiones, por ejemplo, que es más conservador en el manejo de la plata que lo eran ustedes? Sí, nosotros lo hemos dicho. ¿Y esto es una virtud o es una...? Nosotros creemos que hay momentos donde el Estado está bien que ahorre, entre comillas, y hay otros en que no. Planteamos que para nosotros no está bien que durante el 2020, año de la pandemia, donde hubo muchos sectores de la producción, del comercio, de los servicios que la pasaron muy mal y que algunos ni siquiera pudieron reponerse y se perdieron, hubo poco aporte y apoyo del Estado, y el Estado a fin de año dio superávit. No era un año donde era lógico que hubiera superávit en las cuentas públicas, al contrario, era el Estado el que tenía que salir en auxilio de esos sectores y no estuvo como debía estar, y al contrario se acumuló dinero en las cuentas públicas. El otro tema que nosotros también criticamos es que no se invierta lo presupuestado, que haya subejecución de partidas en los ministerios. Esto le deja plata en porcentajes muy altos. Sin destino del gobierno, digamos. Sí, lo que significa es que se planificó algo y que no se pudo hacer. Bien. Entonces, y sobre todo en áreas críticas, cuando uno dice cuánto fue el presupuesto del Ministerio de Seguridad y cuánto realmente se ejecutó, que haya un porcentaje muy grande de plata que no se ha ejecutado, son políticas que no se hicieron, son objetivos, metas que no se cumplieron, y esto no está bien, más allá que después en el resultado de
económico, financiero de la provincia, no puede decir, bueno, pero la provincia está bien, tiene buenos recursos, pero no está ejecutando lo que tiene que ejecutar. Y esto a nosotros nos preocupa mucho. Volviendo al anterior tema de la relación de la oposición con el gobierno, ¿hay alguna idea, usted la habrá escuchado, de trastocar la cuestión, digamos, de la representación en la Cámara de Diputados y volver a aquel sistema donde el gobernador se llevaba los 28 y la oposición se repartía los 22? ¿Qué piensa de eso? Bueno, que es un tema para debatir. Yo en principio soy muy cuidadoso y debo reconocer que más allá de posiciones políticas y partidarias, de lo personal, no me gusta toquetear, por decir de alguna manera, la legislación electoral, porque siempre huele a que modificamos la ley electoral a conveniencia de la coyuntura política del momento. Pablo, ¿no es un inconveniente de que no es la primera vez que pasa, ¿no? Que hay una situación especial porque lamentablemente la desaparición de Lifchi hay que mencionarla como, digamos, dentro de esta discusión, pero no es la primera vez que pasa que la oposición maneja la Cámara de Diputados y que el gobierno no responde a ese signo político. ¿Esto es también es una virtud, es un problema o es una virtud? Nos pasó siempre en los 3 gobiernos del Frente Progresista, el Senado siempre tuvo una composición mayoritaria de la oposición. Y en el gobierno de Bonfatti, básicamente, de 2011 al 2015, las 2 cámaras tuvieron mayoría de la oposición. Y se pudo gobernar igual. Digo, no creo que sea un obstáculo para gobernar. Sí, admito que es bueno verlo. Para mí sería deseable verlo en el marco de una reforma de la Constitución, ¿no? Pero también verlo en cuanto a la cuestión electoral no hay problema. Sí adelanto que nosotros reivindicamos el sistema de boleta única. Creemos que ha mejorado la calidad de la elección. La gente tiene una elección más limpia, hay muchas menos posibilidades de esos pequeños desvíos, pequeños fraudes electorales que se producen con la boleta sábana, el robo de boletas, esas cosas que lamentablemente vemos cada vez que hay una elección nacional que sigue siendo con el sistema viejo y que la boleta única lo ha superado. Nosotros no estamos dispuestos a cambiar el sistema de boleta única, lo reivindicamos, creemos que es un sistema muy superador. Una boleta única con este sistema de que vayan a adherir los diputados a candidatos, sería una boleta... Habría que ver cómo se plantea. Yo, en principio, soy poco favorable a las modificaciones del sistema como está, pero no nos animamos al diálogo y al debate, no tenemos problema, pero hay que ser muy cuidadosos. ¿Lo están debatiendo los partidos políticos ya? Hacia adentro puede ser, no hay un planteo todavía, no hay un debate que esté dándose hacia el interior de la Cámara, no por lo menos en los marcos formales que debe darse, hacia el interior de los partidos hay conversaciones, pero yo sería muy cuidadoso con esto, ¿no? Cambio de tema, hay, a raíz de lo que fue el acuerdo con el fondo, hay una idea y hay inclusive pendiente la constitución de una comisión a nivel nacional para reformar lo que es todo el sistema impositivo. Básicamente salir a cobrar, que las provincias cobren más impuesto inmobiliario para recaudar más en las provincias por un lado y de otra manera, y también para que esto califique de otra manera para que son bienes personales a nivel nacional. ¿Hay una postura del Frente o del socialismo con respecto a cómo se cobran los impuestos en la provincia de Santa Fe? ¿Hay que modificar eso? Nosotros fuimos, yo diría, pioneros en nuestros gobiernos de tener una relación con los sectores más afectados cuando uno modifica los impuestos. Había una mesa que estaba fijada por ley y que se reunía periódicamente de análisis tributario, justamente porque pensamos que el Estado tiene que tener sus recursos, por lo tanto hay que recaudar y hay que actualizar periódicamente los impuestos, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado de que las modificaciones impositivas no produzcan impacto en determinados sectores que perjudiquen la producción, que perjudiquen al comercio o que afecten excesivamente a los propietarios de determinados bienes. Al mismo tiempo hay que ser equilibrados, tiene que pagar más impuestos el que más tiene, lógicamente, esto es una máxima propia de la tributación, pero con los límites de que esto no impida el desarrollo de la producción, la reinversión de los recursos, y también hay que ver que en un régimen federal, a veces cuando uno produce determinado desajuste impositivo, hay migraciones hacia otras provincias de empresas y eso. Esto hay que ser cuidadoso, lo ideal es ser muy equilibrados y ser cuidadosos sobre todo en que los aumentos no sean distorsivos o
o que produzcan impactos muy fuertes, ¿no? Vamos a una pausa. Ya venimos y seguimos hablando de política con el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Cada mañana, desde las 9, informados con Mario y Karina. Informados. Repasamos la agenda del día y lo que pasa al momento. Informados. Lunes a viernes por Radio M y todas sus redes sociales. Sumate. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. La Municipalidad de Santa Fe sigue en acción en todos los barrios de la ciudad, con obras que hoy son realidad, mejorando la vida de los vecinos, con más y mejor iluminación, nuevos espacios públicos, más asfalto, desagües y servicios. Estamos cumpliendo. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe. Bueno, estamos hablando con el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías. Pablo, el socialismo, Mariano te decía, ¿hacia dónde va? Digamos, ¿va hacia un fortalecimiento del Frente Progresista? ¿Va a un frente más amplio que incluya sectores que hasta ahora no formaban parte del Frente Progresista, caso de el PRO o lo que era Cambiemos? Nosotros tenemos obviamente un debate interno respecto de eso, pero yo diría que mayoritariamente el socialismo está decidido a fortalecer lo que es hoy el Frente Progresista y no tenemos problema, no tenemos miedo a pensar una ampliación, pero con límites. Cuando uno habla del PRO, a mí me gusta más hablar de quién es, más que de sellos partidarios, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque las personas hoy, que está muy personificada la política, encarnan posiciones con las que uno puede estar de acuerdo o no, y entonces no es todo lo mismo. Nosotros queremos hacer sí fuerte el frente, no perderlo como imagen o como nombre. No estamos dispuestos a hacer lo que hizo Puyaro el año pasado, de salir del Frente Progresista e integrarse Juntos por el Cambio. Nosotros no estamos en esa posición, no la avalamos, y sí en fortalecer la fuerza, que puede tener otro nombre. Ya de hecho el año pasado a las elecciones nacionales fuimos como Frente Amplio Progresista, que puede parecer, es muy parecido el nombre, pero ya significó una modificación y puede tener otro nombre. Y pueden sumarse otras fuerzas, pero no necesariamente hay que pensar solo hacia el sector del PRO o de Juntos por el Cambio. También están fuerzas como las que en su momento han estado, del radicalismo o del Partido Igualdad como Rubén Justiniani. Digo, hay fuerzas con las que se está dialogando. El año pasado, así digamos, hubo una elección nacional donde se dio un esquema de justicialismo, Juntos por el Cambio y Frente Progresista, que tenía otro nombre, pero eran los mismos integrantes. Salió tercero Clara García, no hizo una mala elección, pero no la alcanzó. ¿Alcanza para solidificar esa vía entonces, usted cree? Siempre las elecciones intermedias nacionales han sido desfavorables a las expresiones locales y es como que son elecciones que quedan muy invadidas por la discusión de la grieta nacional. Y el año pasado se vio eso, a pesar de que se mantuvo, con diferencias obviamente, un escenario de tercios. Nosotros sí lo que vemos elección tras elección es que cuando son las elecciones provinciales, que están separadas de las nacionales por una cuestión constitucional, aparece la opción local como con mucha más fuerza para discutir entre los extremos de la grieta. ¿Cómo se va a presentar el año que viene? Todavía es un poco prematuro para el análisis, pero sí para nosotros como decisión política. Este año nosotros queremos fortalecer el partido. Quedamos con muy golpeado después de la desaparición de Miguel, en su momento la desaparición de Hermes. Seguimos teniendo figuras importantes, pero hay que reconstruir nuestra presencia y nuestra propuesta para la sociedad y después pensar el marco del frente en que funcionaremos, ¿no? En esa idea de fortalecer el partido, ¿están dispuestos a perder elecciones si es necesario con tal de no sumarse a todos contra los malos? Sí, Mariano, de hecho nosotros venimos de perder una elección. En el 2019 perdimos la elección provincial.
provincial. La posición política más importante que el socialismo tenía era el gobierno de la provincia, y la perdimos. Y la perdimos por un montón de razones, seguramente un montón de errores que cometimos y que tenemos que rever para volver a ser competitivos a nivel provincial, pero también porque por estas cuestiones que no estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de alianza para ganar una elección. Así que estamos dispuestos a perder elecciones, sí, por supuesto. Y en esto que desgraciadamente es una práctica bastante habitual de hacer alianzas para ganar elecciones, lo han hecho los grandes partidos de la República Argentina y uno ve que cada vez parece como que esto se acelera más o gana el ámbito político. Se pierde lo otro, que es el proyecto político. Hoy se debaten proyectos políticos, decir, bueno, ¿qué provincia queremos? ¿Qué país queremos? Nosotros anteponemos el proyecto político a la conformación del frente. Es la única forma en que nosotros, cuando nos planteamos para una elección con una oferta electoral dentro de un frente político, lo decimos para ganar la elección, pero también para gobernar. Y podemos dar cuenta de los 3 gobiernos del Frente Progresista a nivel provincial, que fueron gobiernos de coalición. Es decir, no solo nos juntamos para ganar una elección, sino después en los gabinetes uno veía representaciones ministeriales de distintos partidos, la tensión siempre estuvo, la fórmula compartida. Después se sentaba el gobernador y el vicegobernador en las reuniones semanales de gabinete y discutían de igual a igual. No era una fórmula que juntaba 2 espacios políticos para ganar una elección. Disimulaban bastante bien, o más que otros, digamos, a los problemas internos. Teníamos muchísimos problemas internos y muchísimas discusiones internas, pero teníamos la responsabilidad de gobernar, por lo tanto teníamos que sí o sí ponernos de acuerdo. Nosotros vemos cosas que nos preocupan mucho, ver que la vicepresidenta de la Nación se corre de su lugar, del lugar para la que fue elegida, porque no está de acuerdo con el debate o lo que se está tratando en ese momento en el Senado. A nosotros nos parece un error, un defecto institucional gravísimo, que nosotros no nos permitíamos. Podía haber diferencia entre el gobernador y el vicegobernador, seguro, muchas veces, pero, insisto, los lunes se sentaban uno al lado del otro en las reuniones de gabinete y discutíamos los temas de gestión, con todos los problemas que teníamos, pero entendiendo que era nuestra responsabilidad. Pablo, decías en un momento la desaparición del Lifchi, lo que le está costando, y digamos, la tarea de rearmar y tener, no sé si a un gran elector como era Miguel. ¿A dónde hay que buscar ese gran elector? ¿Tiene que salir de generaciones jóvenes? ¿Tiene que volver a gente conocida como Bonfatti? ¿Tiene que volver a insistir con Clara García? ¿Hay alguien que asome para ocupar ese lugar? Seguramente nosotros tenemos referencias importantes. Lo de Clara el año pasado fue muy importante. Antonio sigue siendo un referente importante dentro del socialismo, pero bueno, tenemos los emergentes. Digo, hoy Emilio Jatón, que es intendente de la segunda ciudad de la provincia, es claramente un referente importante de nuestro espacio político, que tiene mucho futuro. Que dijo acá que quiere un próximo gobernador que sea santafesino. ¿Y por qué no? Digo, está en todo su derecho de plantearlo. Digo, a mí me parece que también venimos generaciones que hemos crecido, que ya tenemos muchas canas y que queremos seguir planteándonos y brindando a la política santafesina y sobre todo a la gestión del Estado lo que hemos aprendido. Por supuesto que habrá que buscar el que mejor esté o la que mejor esté en condiciones para esto. Nosotros el año pasado vivimos una experiencia muy importante con lo de Clara, que seguramente va a seguir desarrollándose y creciendo este año y el año que viene, pero reemplazar a Miguel no es tarea de una sola persona. Digamos, seguramente tendremos que trabajar en conjunto los dirigentes del Frente Progresista, del socialismo. Hoy tenemos 2 diputados nacionales que están cumpliendo un rol muy importante en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Tanto Mónica Fein como Enrique Esteves. Yo creo que de esto se trata, de trabajar en conjunto y de poner lo mejor que tenemos para volver a ser competitivos el año que viene. Pablo, gracias por estar acá un ratito y hablar de política. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, después nos despedimos con Mariano de Hablemos de Política. Municipalidad de Santa Fe sigue en acción en todos los barrios de la ciudad, con obras que hoy son realidad, mejorando la vida de los vecinos, con más y mejor iluminación, nuevos espacios públicos, más asfalto, desagües y servicios. Estamos cumpliendo. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital.
Estamos cerrando el programa, nos estamos despidiendo, queda muy poquito tiempo, Dos Mario. o tres datos Sí. concretos. Los partidos políticos están pidiéndole al gobierno acelerar los trámites para cobrar los votos, no los del año pasado, 2021, los del año 2019. No cobraron todavía, el gobierno les paga por cada voto que recibe a cada fuerza política, no los cobraron en 2019 y todavía no saben cuánto van a cobrar ni cuándo, por supuesto, la elección del año pasado, 2021, porque no se ha fijado la unidad de valor de ese voto que recibieron los partidos. O sea que cuando hablabas vos de la necesidad de pensar un proyecto de provincia... Ellos están pensando en otra cosa. No, los partidos políticos tienen que generar ese proyecto, ¿no? Y Sí, para sí. eso hay que alimentarlo, entre otras cuestiones, desde el punto de vista económico. Y las autoridades de Massa recién ahora han cobrado las elecciones que pasaron, también bastante demorado, muchos reclamos de la gente que estuvo participando de ese acto eleccionario. Nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias.